Eloísa Cardoso abrió la puerta de su despacho a las 7 en punto, como todos los días laborables desde hacía 11 años. La Escuela Municipal de Tiradentes era un edificio viejo con el revoque amarillo desconchado, pero en su interior Eloísa mantenía el orden con la misma persistencia que un jardinero arranca las malas hierbas. El despacho de la directora era pequeño. Un escritorio, dos sillas para las visitas, un archivador metálico y una estantería con carpetas ordenadas por curso y año. Encendió el ventilador, porque incluso por la mañana el calor sofocante era casi palpable. Puso sobre el escritorio un horario de clases y una lista de asuntos que había que tratar. El primer asunto era Estela, la profesora de matemáticas, que llegaba tarde a su primera clase por tercera vez en un mes. El segundo, los padres de Lucas, alumno de sexto, descontentos con las notas de su hijo y que exigían una reunión. El tercero era el proyector roto del aula de geografía, para el que, por supuesto, no había dinero en el presupuesto. Eloísa sacó el termo con café que había preparado en casa. Lo vertió en un vaso de plástico y dio el primer sorbo. Estaba caliente, fuerte, ligeramente amargo. Justo el tipo de café que ayudaba a empezar el día. Fuera de la ventana de su despacho, el patio del colegio iba cobrando vida poco a poco. El técnico de Joseph marcaba con tiza los caminos. El guarda Nelson abría la verja y los primeros alumnos empezaban a llegar a la entrada en ruidosos grupos. Eloís miró el reloj. Faltaban 40 minutos para que empezara la clase, tiempo suficiente para revisar sus correos electrónicos y preparar su conversación con Estela. La profesora de matemáticas apareció en el despacho a las 8:15 en punto, con una sonrisa culpable y otra excusa sobre un despertador estropeado. Eloísa escuchó, asintió, no interrumpió, pero cuando Estela terminó, le recordó con calma que el reglamento escolar estipulaba medidas disciplinarias para los retrasos sistemáticos. Habló en voz baja, sin elevar el tono, pero de tal forma que no quedaran dudas sobre la seriedad de sus palabras. Estela asintió, prometió que no volvería a ocurrir y salió del despacho visiblemente renovada. Eloísa sabía que dentro de una semana, tal vez dos, habría que repetir la conversación, pero era su trabajo mantener todo bajo control, recordar, comprobar, corregir. Después de Estela, entraron los padres de Lucas. Su padre, Claudio, trabajaba como camionero. Su madre, Rosángela, se quedaba en casa con los más pequeños. Se sentaron en las sillas frente a la mesa de Eloísa, como si se prepararan para la batalla. Claudio empezó con una queja. El profesor de portugués subestimaba las notas de su hijo, le daba la lata, le impedía estudiar bien. Rosángela sintió, estuvo de acuerdo, añadió detalles. Eloísa sacó los cuadernos de Lucas del armario, abrió el libro de notas, los colocó delante de los padres. Mostró los trabajos en los que el chico no había completado la mitad de las tareas, donde los errores habían sido corregidos con bolígrafo rojo y comentados en detalle. Explicó que la profesora actuaba estrictamente según el programa, que las notas correspondían a los conocimientos reales del alumno, que si los padres querían ayudar a su hijo, debían estudiar con él en casa o contratar a un profesor particular. Claudio frunció el ceño e intentó objetar, pero los argumentos de Eloísa eran demasiado convincentes. Rosángela suspiró y dijo que intentarían dedicar más tiempo a las clases. Se marcharon y Eloísa se quedó sola en el estudio, mirando la puerta cerrada. Sabía que era poco probable que Lucas recibiera clases en casa. Sus padres trabajaban o estaban ocupados con las tareas domésticas, y el chico estaba solo. Pero hizo lo que pudo. Siempre hacía lo que podía. El día se alargaba. Eloís recorrió las aulas, comprobando que todos los profesores estuvieran en sus puestos, que todas las clases se impartieran según el horario previsto. Se detuvo en el comedor, donde Ilma, la cocinera, se quejaba de la falta de comida y del retraso en las entregas de carne. Prometió llamar al proveedor y solucionarlo. Volvió a su despacho, ordenó el correo, contestó a las cartas del Departamento de Educación del distrito y acordó el calendario de exámenes para la semana siguiente. A la hora de comer le dolía la cabeza por el calor y el ruido constante, pero bebió más café y siguió trabajando. A las 3 de la tarde, cuando sonó el último timbre y la escuela empezó a vaciarse, Eloís se permitió por fin reclinarse en la silla y cerrar los ojos. La habitación estaba en silencio. Solo el ventilador zumbaba suavemente.
soplando aire caliente. Permaneció así unos minutos, recogió sus cosas, cerró el armario, apagó la luz y salió. Fuera hacía aún más calor que dentro. El sol se cernía sobre la ciudad como un pesado disco de cobre. El asfalto se derretía bajo los pies, e incluso los árboles de la carretera parecían cansados. La casa donde vivía Eloísa con Amaury estaba en las afueras de la ciudad, un barrio tranquilo de edificios de una planta, patios pequeños y vallas raídas. Habían comprado la casa con una hipoteca hacía 15 años, y Eloísa estaba orgullosa de tener un lugar propio. Pequeña, modesta, pero suya. 2 casas más abajo de la suya vivía una anciana llamada Beatriz, que siempre saludaba y preguntaba cómo les iba. Enfrente estaba la familia de Ignacio, con 3 niños ruidosos y un perro ladrador. Eloísa aparcó su viejo coche en la puerta, salió, se ajustó el bolso al hombro y se dirigió hacia la casa. Oyó la voz de Amaury desde el umbral. Estaba sentado en la cocina, con una botella llena de cerveza delante, un periódico sobre la mesa, y hablaba. Alto, agudo, con esa entonación que siempre le salía cuando estaba descontento. Eloísa entró, dejó el bolso en la silla junto a la puerta y saludó. Amaury apenas asintió en respuesta, sin hacer una pausa en su diatriba. Wilmar está mal de la cabeza, dijo sacudiendo el periódico. Hoy me ha dado el horario de la semana que viene. Le dije, tengo turno el sábado por tercera semana consecutiva. Dame al menos un día libre normal. Y me dijo, un horario es un horario. Si no te gusta, puedes escribir una carta de dimisión. ¿Te lo imaginas? Eloís fue a la nevera, sacó una jarra de agua y se sirvió un vaso. Bebió despacio, escuchando. ¿Cree que somos robots o algo así? Continuó Amaury mirando fijamente a la pared. Que no necesitamos descansar, que solo tenemos que trabajar mientras él se sienta en su despacho con aire acondicionado a tomar café. ¿Qué ganamos con eso? Calor, polvo, raíles calientes bajo el sol, doblar la espalda por 1 céntimo. Y se atreve a decirme cuándo tengo que trabajar. Eloís dejó el vaso sobre la mesa y se sentó enfrente. Quizá podrías hablar con él tranquilamente, sugirió con cautela. Explícale la situación. Wilmar parece un hombre razonable. Amaury resopló. Lo parece. Solo está esperando que alguien le tienda una trampa para demostrarle quién manda. Tú no lo conoces, Eloísa. Te sientas en tu escuela, hablas con los profesores, hablas con los padres. Tienes toda la cultura, todas las reglas. Y yo trabajo como el demonio todos los días. Y me dan centavos. Céntimos. ¿Por qué pasé tantos años de mi vida en este ferrocarril? ¿Para que apenas pueda llegar a fin de mes? Eloísa guardó silencio. Sabía que cualquier palabra solo serviría para enfurecerlo aún más. Amaury bebió un sorbo de cerveza y dejó la botella con un ruido sordo. Y los sueldos llegan tarde, añadió sombríamente. Llevan 2 semanas prometiendo que están a punto de transferirlo, pero siguen sin hacerlo. ¿Cómo se puede vivir, dime? ¿Cómo puedes planear algo cuando ni siquiera puedes contar con lo que has ganado? Eloís le tendió la mano, intentando calmarle, pero él la apartó y se levantó de la mesa. No lo hagas, dijo brevemente. De todas formas, no lo entiendes. No entiendes lo que es partirse la espalda por un penique mientras te utilizan a tu antojo. Tengo que salir. Voy al bar de Robert a tomar una copa en condiciones, a hablar con gente que al menos sabe de lo que habla. Entró en la habitación. Volvió un minuto después con una camiseta limpia. Cogió las llaves del coche de la mesa. No me esperes levantada, dijo sin mirar a Eloís. Volveré tarde. La puerta se cerró de golpe y la casa quedó en silencio. Eloís estaba sentada en la cocina, mirando la botella de cerveza sin terminar, el periódico que Amaturi había dejado abierto sobre la mesa. Al otro lado de la ventana, el cielo se iba apagando poco a poco, adquiriendo los inquietantes colores naranja y morado del atardecer. En algún lugar a lo lejos ladraba un perro. Se oían voces de niños. Eloís se levantó, guardó la botella, dobló el periódico y limpió la mesa. Luego fue al baño. Se lavó la cara con agua fría, miró su reflejo en el espejo. Un rostro cansado, ojeras, mechones grises en el pelo, que cada mes eran más grandes. Volvió a la cocina, calentó la sopa de ayer, comió sin apetito, de pie junto a los fogones. Luego se sentó frente al televisor, pero no lo encendió. Se quedó sentada en silencio,
escuchando cómo crujía la casa al enfriarse del calor del día, y pensó en cómo una vez, hace mucho tiempo, Amaury no había sido así. Una vez había sonreído, hecho planes, hablado del futuro, y entonces algo se había roto. Tal vez poco a poco, pieza a pieza, o tal vez en un solo momento. Eloísa ya no podía recordarlo. Y ahora su casa estaba llena de su descontento, de sus reproches, de su irritación ensordecedora contra el mundo entero. Y ella no sabía cómo cambiarlo. No sabía si se podía cambiar. Amaury no volvió para cenar, ni a las 10 de la noche, ni a las 11. Eloísa ya no lo esperaba, acostumbrada a esas desapariciones. Podía sentarse en el bar de Roberto hasta la 1 o las 2 de la madrugada, luego volver a casa, caer en la cama y dormir hasta la mañana, oliendo a cigarrillos y cerveza barata. Se acostó sobre las 12:30, pero el sueño no llegó. La mente le daba vueltas pensando en la escuela, en el mañana, en acordarse de llamar al proveedor por el retraso de la compra. Se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando el susurro de las viejas hojas de mango al otro lado de la ventana, el sonido de un coche que pasaba a lo lejos, el crujido de la cama bajo su peso. Se quedó dormida cerca de la 1 de la madrugada, y su sueño fue agitado, lleno de imágenes y sonidos fragmentarios. Se despertó bruscamente al oír un ruido extraño en la cocina. Al principio pensó que era Maury que volvía, pero el sonido no era el mismo. Ni pasos, ni una voz, sino un silbido, un gorgoteo. Eloísa abrió los ojos y escuchó. El ruido continuaba, cada vez más fuerte. Se quitó la manta, saltó de la cama y corrió descalza hacia el pasillo. En la cocina la recibió el agua. Salía a borbotones de debajo del fregadero, salpicaba el suelo, salpicaba las baldosas en todas direcciones. Eloísa se quedó paralizada en el umbral, intentando comprender lo que ocurría. El grifo de debajo del fregadero, que ayer había estado goteando un poco, por fin se había roto. El agua corría con tanta fuerza que el chorro llegaba hasta la pared de enfrente. Ya había un charco impresionante en el suelo, que se arrastraba hacia el umbral del salón. Eloís se precipitó hacia el fregadero, abrió la puerta del armario bajo el fregadero, intentando alcanzar la válvula. El agua le azotó las manos, la cara, y le empapó las mangas del camisón. Sintió el frío metal y trató de girar la válvula, pero no cedía, bien porque estaba oxidada, bien porque ella no era lo bastante fuerte. Eloís maldijo entre dientes y volvió a intentarlo, empujando con todo el cuerpo. La válvula giró ligeramente, la presión del agua disminuyó, pero no se detuvo. Necesitaba una herramienta, una llave inglesa, algo. Salió corriendo de la cocina y corrió hacia la despensa donde Amaury guardaba sus herramientas. Encendió la luz y rebuscó frenéticamente en el cajón, desparramando destornilladores, clavos y algunas piezas de recambio. Encontró una llave inglesa, la cogió y volvió corriendo. El agua de la cocina llegaba hasta el umbral y Eloís notaba cómo sus suelas mojadas resbalaban en las baldosas. Se arrastró de nuevo bajo el fregadero, puso la llave en la válvula y tiró con todas sus fuerzas. El metal traqueteó, cedió y Eloís apretó la válvula hasta el fondo. La fuente se secó, solo caían gotas del borde de la tubería. Eloís salió de debajo del fregadero y se sentó en el suelo, apoyando la espalda en el armario. El corazón le latía con fuerza, le temblaban las manos y tenía el pelo pegado a la frente. Miró a su alrededor. La cocina estaba inundada. El agua cubría el suelo, corría bajo el frigorífico, bajo la mesa, bajo los armarios. Durante unos minutos se quedó allí sentada, intentando recuperar el aliento y el sentido común. Luego se levantó, cogió una fregona y empezó a correr el agua hasta la puerta para echarla fuera. Cogió todos los trapos que encontró en el cuarto de baño y los extendió por el suelo, intentando recoger la humedad de alguna manera. Cuando se le pasó el susto inicial, se acordó de su teléfono. Lo cogió de la mesa del salón y marcó el número de Amaury. Sonó un pitido largo y se reinició. Eloís frunció el ceño y volvió a llamar. Más pitidos, reinicio. La tercera vez, lo mismo. No contestaba. Quizá no lo había oído. Quizá lo había ignorado a propósito. O tal vez estaba tan borracho que no se había dado cuenta de que el teléfono estaba sonando. Eloís tiró el teléfono al sofá, volvió a la cocina y siguió limpiando el agua. Era un trabajo inútil.
Los trapos quedaban empapados al instante y tenía que meterlos en el cubo una y otra vez y sacarlo al patio. Trabajó así unos 20 minutos hasta que se dio cuenta de que no podía hacerlo sola. Necesitaba ayuda. Amaury no estaba disponible. Era inoportuno despertar a los vecinos a esas horas y no servían de mucho. La vieja Beatriz no estaba dispuesta a ayudar e Ignacio siempre estaba ocupado con sus propios asuntos. Eloísa volvió a coger el teléfono y miró la pantalla. Eran las 2:05 de la madrugada. Hizo una pausa y marcó el número de Tadeu. El hermano de Amaury vivía solo, en un pequeño piso al otro lado de la ciudad. Trabajaba como mecánico en la estación de autobuses. Un hombre tranquilo y de confianza que nunca se negaba a ayudar. Eloísa sabía que no era el tipo de hombre que se regañaría por llamar de noche. Tadeu contestó al tercer tono, con voz soñolienta pero no irritada. Diga. Tadeu, soy yo, Eloísa. Siento llamarte tan tarde. He tenido un problema. Se reventó un grifo en la cocina, había agua por todas partes. Lo he arreglado, pero no sé qué hacer ahora. Amaury no contesta al teléfono. Tadeu se quedó callado un segundo. Entendido. Espera, voy para allá. Entre 20 y 25 minutos. Gracias, exhaló Eloísa. Muchas gracias. Colgó el teléfono y sintió que se liberaba un poco la tensión. Siguió limpiando el agua, más tranquila, más metódica. Se puso ropa seca. Encendió todas las luces de la cocina para que Tadeu pudiera ver de inmediato la magnitud del desastre. Exactamente 22 minutos después, su vieja camioneta se detuvo en la puerta y Eloísa salió a recibirle. Tadeu era un hombre alto, de hombros anchos, sienes canosas y ojos oscuros y tranquilos. Era 3 años mayor que Amaury y siempre parecía el mayor de la familia. Juicioso, sereno. Entró en la casa, miró la cocina y silbó. ¡Qué desorden! He intentado limpiar todo lo que he podido, dijo Eloísa con cansancio, pero el agua sigue bajo los armarios, bajo la nevera, y no sé hasta qué punto es grave el problema de la tubería. Tadeu asintió, se acercó al fregadero y miró debajo. Sacó una pequeña linterna del bolsillo, la iluminó por dentro, giró la válvula, examinó la tubería. Luego se enderezó. La tubería es vieja, las roscas están rotas. Tenemos que cambiar la conexión. Ahora al menos lo arreglaré temporalmente para que no gotee, y mañana por la tarde volveré con las piezas adecuadas y lo cambiaré como es debido. Volvió a la camioneta, cogió herramientas y cinta aislante, y se metió de nuevo debajo del fregadero. Eloísa se puso a su lado y le pasó una llave inglesa, un trapo o un soplete. Tadeu trabajó en silencio, concentrado, y al cabo de unos 15 minutos salió, secándose las manos. De momento aguantará, pero no abras mucho el agua, y mañana volveré para terminarlo. Gracias, dijo Eloís en voz baja. De verdad, gracias. No sabía a quién llamar. Tadeu se encogió de hombros. ¿Para qué está la familia? Deja que te ayude a limpiar el agua también. Tardaré hasta mañana. Trabajaron juntos. Tadeu movía los muebles, Eloísa fregaba el suelo debajo, escurría trapos, sacaba cubos. A las 3 de la mañana la cocina estaba más o menos seca, aunque aún quedaba humedad bajo los armarios. Y Eloísa sabía que mañana tendrían que volver a comprobarlo todo, airearlo, asegurarse de que no hubiera moho. Tadeu se lavó las manos y Eloísa puso la tetera. ¿Quieres sentarte y tomar una taza de té?, sugirió. ¿O tienes que trabajar temprano? No antes de las 8, pues sí. Se sentaron a la mesa de la cocina. Eloís sacó galletas y sirvió té en tazas. Al otro lado de la ventana estaba anocheciendo. La ciudad dormía. Los únicos sonidos eran lejanos. El ladrido de un perro, el ruido de un autobús nocturno en la calle de al lado. Tadeu bebía el té despacio, tomándose su tiempo. Eloísa miraba su taza, removiendo con una cuchara, aunque el azúcar hacía tiempo que se había disuelto. ¿Otra vez Amaury en el bar?, preguntó Tadeu en voz baja. Eloísa asintió. Dijo que había ido a casa de Robert, a desahogarse. Le llamó cuando reventó la tubería, y no lo cogió. Tadeu arrugó la nariz. Parecía él. Eloísa levantó los ojos. Miró a Tadeu. No había juicio en su rostro, pero tampoco excusa. Solo una constatación. Se ha vuelto tan insensible, dijo en voz baja, y las palabras que había estado reteniendo durante tanto tiempo fluyeron de repente. Antes era diferente, o eso me parecía a mí.
Ahora siempre está insatisfecho, siempre enfadado con alguien, con el trabajo, con su jefe, con el gobierno, conmigo. Todo está mal, todo está mal. Y no sé cómo hablar con él. Diga lo que diga, se lo toma con calma. Tadeo escuchó sin interrumpir. Eloísa continuó, con la voz entrecortada, pero no lloraba. Hacía años que se le habían acabado las lágrimas. Me siento sola en mi casa, Tadeu. Se va, vuelve, pero es como si no estuviera. No me pregunta cómo estoy, no le interesa nada. Trato de conversar, pero él solo me habla bruscamente. Y estoy cansada, estoy muy cansada. Tadeu terminó su té, puso la taza en la mesa, miró a Eloís seriamente. A Mauri siempre había sido difícil. Desde que era un niño, creía que el mundo le debía algo, que si trabajaba, estaba obligado a conseguir más, mejor, más rápido. Y cuando la realidad no se ajustaba a sus expectativas, se enfadaba. Con todo el mundo menos consigo mismo. Eloís se quedó callada, escuchando. Le quiero, es mi hermano, continuó Tadeu. Pero no voy a justificarlo. No mereces que te traten así. Nadie se lo merece. ¿Qué debo hacer? Preguntó Eloísa, y había tanta impotencia en la pregunta que Tadeu apartó la mirada un momento. Piensa en ti, dijo simplemente. Piensa en lo que necesitas. Ni él, ni tu familia, ni tus deudas. En ti. Eloísa asintió, aunque no estaba segura de entender lo que era pensar en sí misma. Toda su vida había pensado en los demás, en sus padres mientras vivían, en su marido, su trabajo, su escuela, sus alumnos. No le quedaba tiempo ni energía para sí misma. Tadeu se marchó hacia las 4 de la mañana, prometiendo volver por la tarde con nuevas piezas. Eloísa lo acompañó hasta la puerta. Volvió a la casa. Se acostó, pero no pudo conciliar el sueño. Se quedó con los ojos abiertos, escuchando cómo el cielo empezaba a clarear tras la ventana, cómo se despertaban los pájaros, cómo arrancaba un camión en algún lugar a lo lejos. Amaury no regresó hasta la mañana siguiente. Eloísa pasó el día siguiente en el trabajo sumida en la niebla. La falta de sueño le estaba pasando factura. Le dolía la cabeza, tenía los ojos caídos y no se concentraba en absoluto. Bebe una taza de café tras otra, intenta concentrarse en los documentos, en las conversaciones con los profesores, pero sus pensamientos se desvían una y otra vez. A la hora de comer, se dio cuenta de que si no salía a tomar el aire, se desmayaría de cansancio. Envió un mensaje a Dalila, su mejor amiga desde la universidad. Dalila trabajaba como enfermera en una clínica cercana, y a veces quedaban a la hora de comer en una pequeña cafetería entre la escuela y el hospital. Dalila ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana cuando entró Eloísa. Era una mujer alta y delgada, con el pelo corto y rizado y ojos penetrantes. Enseguida se dio cuenta de que a su amiga le pasaba algo. «Tienes un aspecto horrible», dijo sin rodeos en cuanto Eloísa se sentó. «¿Qué le pasa?» Eloísa pidió un café y un pastel, aunque no tenía ganas de comer, y le contó lo de la inundación de la noche, que Amaury no cogía el teléfono, que Tadeu venía a ayudar. Dalila escuchó, asintiendo, arrugando la nariz en todos los lugares adecuados. «Tu marido es un idiota», resumió cuando Eloísa hubo terminado. «Lo siento, pero lo es». Eloís sonrió cansada. «Puede que lo sea, yo ya no lo sé». Dalila guardó silencio un momento, dando vueltas a la taza entre las manos. Luego miró a Eloísa y había algo cauteloso, receloso en su mirada. «Eloísa, tengo algo que decirte. No sé si debería, pero no puedo callarme». Eloísa sintió que algo en su interior se contraía. Dalila no es de las que dicen cualquier cosa. «¿Qué?» «Vi a Mauri anteayer, por la tarde, sobre las 7. Yo volvía a casa de mi turno, repostando en esa gasolinera de las afueras, ya sabes, cerca del desvío de Hermelinda. Y allí estaba él, con una mujer». Eloís se quedó helada. «¿Qué mujer?» «No lo sé. Joven, 30 y tantos tal vez. Pelo oscuro, llevaba vaqueros y una blusa roja. Estaban de pie fuera de su coche, hablando, riéndose, muy cerca el uno del otro. Demasiado cerca, ¿sabes?» Eloís miró por la ventana, hacia la calle, donde la gente caminaba de un lado a otro, ocupándose de sus asuntos. Tenía las manos sobre la mesa, los dedos aferrados al borde de la servilleta, y no se dio cuenta enseguida de que la servilleta se había rasgado.
Puede que solo sea un conocido, dijo Dalila insegura. O un colega. No quiero sacar conclusiones precipitadas. Simplemente me pareció extraño. Eloísa se quedó en silencio. Estaba vacía y fría por dentro, como un pozo profundo. Siempre había sabido que su matrimonio se estaba desmoronando. Pero una cosa era saber que iba mal y otra muy distinta oír esto. «Eloís», Dali la llamó suavemente. «¿Te encuentras bien?» «Sí», respondió Eloís automáticamente. «Sí, estoy bien». Pero nada estaba bien. Se terminó el café, que estaba frío y amargo. Habló con Dalila de otra cosa, el trabajo, el tiempo, los precios de los alimentos. Pero las palabras se le fueron volando. Cuando llegó la hora de volver, Eloís abrazó a su amiga, le dio las gracias por lo que le había dicho y regresó a la escuela. Pasó el resto del día en piloto automático, firmando papeles, respondiendo preguntas, sonriendo cuando debía, asintiendo cuando debía. En su interior solo se arremolinaba un pensamiento. ¿Qué hacer ahora? ¿Hacer un escándalo? ¿Exigir explicaciones? ¿Pero para qué? Amaury lo negaría, se enfadaría, la acusaría de desconfianza. O confesaría, ¿y entonces qué? Eloísa decidió guardar silencio. Por el momento, necesitaba tiempo para pensar, para sopesar, para saber cómo se sentía, qué quería. No era de las que tomaban decisiones precipitadamente. Siempre había sido prudente, juiciosa. Y ahora, aunque el mundo se desmoronara a su alrededor, no iba a perder la cabeza. Regresó a casa por la tarde. Amaury estaba en casa, tumbado en el sofá frente al televisor. Ni siquiera saludó. Eloís pasó de largo, entró en la cocina y empezó a preparar la cena. Y pensando en lo extraña que es la vida. Puedes despertarte en una realidad por la mañana y por la noche estar en otra completamente distinta. Y ni siquiera te das cuenta de en qué momento cambió todo. Eloís se despertó con el traqueteo de la puerta principal. Un sonido agudo y furioso que hizo temblar los cristales de las ventanas. Se sobresaltó instintivamente, se quitó el edredón y salió corriendo del dormitorio. Eran poco más de las 7 de la mañana. En el pasillo se oían los pasos pesados de Amaury, su respiración intermitente, y algo en esos sonidos hizo recelar a Eloísa. Salió al salón y se quedó inmóvil. Amaury estaba de pie en medio de la habitación, pálido como una sábana, con la cara cubierta de sudor. Le temblaban las manos, apretando y aflojando los puños, y sus ojos recorrían la habitación sin detenerse ante nada. Eloís nunca lo había visto así, asustado, confuso, como un animal acorralado. «¿Qué le ocurre?», preguntó dando un paso adelante. Amaury se estremeció, la miró, pero como si no la reconociera. Luego se dirigió al sofá, se desplomó en él, agarrándose la cabeza. Eloísa se acercó, se sentó a su lado en el borde de la mesita. «Amaury, dime, ¿qué ha pasado?». Permaneció en silencio unos segundos, respirando agitada y ruidosamente. Luego habló, con la voz arrastrada, las palabras confusas. «Ya, iba de camino al trabajo. Tenía prisa porque me había quedado dormido. La carretera estaba mojada por la lluvia de la noche, resbaladiza. Conozco esa carretera, siempre hay baches, baches, pero tenía que llegar. Pasé el camión y hay una curva cerrada y mi viejo coche, mis frenos no son buenos. No lo logré. Me desvié hacia el tráfico que venía en sentido contrario y me estrellé. Eloís sintió un escalofrío recorrerla. «¿Estás bien? ¿Te has hecho daño?». Amaury negó con la cabeza. «No, estoy ileso. Pero el coche...». Choqué contra un Range Rover. Nuevo, reluciente, recién salido del concesionario. Y mi coche, esta ruina. Su parachoques está golpeado, la puerta golpeada, la pintura despegada. Yo tengo todo el frontal arrugado, el capó torcido, el faro destrozado. Pero no importa, ¿sabes?». Se levantó de un salto y empezó a dar vueltas por la habitación, agitando los brazos. Un hombre salió del Range Rover, alto, de traje, con esa cara. Supe de inmediato que no era una broma. Se acercó, miró su coche, luego a mí, y dijo con voz tranquila y gélida: «¿Sabes lo que cuesta este coche? ¿Tienes idea de cuánto me debes ahora?». Empecé a explicarle que no lo había hecho a propósito, que la carretera estaba resbaladiza,
que podía pasar por la compañía de seguros y me dijo, olvídate de la compañía de seguros. Necesito el dinero ahora. Me pagarás $10,000 por reparaciones y daños morales, o te llevaré a los tribunales e irás a la cárcel. Tengo contactos, abogados, testigos. Demostraré que conducías borracho, con exceso de velocidad, infringiendo las normas. Y te caerán unos cuantos años. Eloís escuchó, sintiendo un nudo en el estómago. $10,000. Era mucho dinero para su familia. Apenas llegaban a fin de mes, no podían ahorrar nada y no tenían ni de lejos tanto dinero. ¿Quién es ese hombre?, preguntó en voz baja. Oswaldo Castro, un empresario local. Tiene tiendas de materiales de construcción, algunos almacenes. Todo el mundo lo conoce. Dicen que es duro, que no hay que meterse con él. Me dio 3 días. 3 días para encontrar el dinero. Si no, irá a la policía, me demandará y yo... Estoy perdido, Eloís. Soy un hombre arruinado. Se detuvo, apoyó las manos en la mesa, inclinó la cabeza. Sus hombros se estremecieron y Eloísa se dio cuenta de que estaba a punto de derrumbarse. Se levantó, se acercó, intentó ponerle la mano en la espalda, pero él se apartó bruscamente. No me consueles, no me consueles. No te das cuenta de lo que significa. $10,000. ¿De dónde voy a sacarlos? No tengo tanto dinero. Ni yo, ni tú, ni nadie. Eloís dio un paso atrás y cerró las manos en puños. Quizá deberíamos intentarlo con la compañía de seguros. ¿Explicar la situación? ¿O pedir un préstamo? Amaury se volvió hacia ella con el rostro enfadado. El seguro. Tengo el seguro mínimo, el más barato. Cubrirá centavos, $1,000 como mucho. Y eso si tengo suerte. ¿Y el crédito? ¿Crees que me darán un préstamo? ¿Con mi sueldo? ¿Con mi historial de crédito? Se reirían en mi cara. Golpeó la mesa con el puño, de modo que las tazas de la estantería sonaron. Todo se debe a este maldito trabajo. Es por culpa de estos sueldos miserables. Si me pagaran bien, podría comprarme un coche de verdad en vez de conducir esta basura. Podría tener un seguro adecuado. Pero no, pagan una miseria y luego se preguntan por qué la gente vive como perros. Eloísa guardó silencio, consciente de que cualquier palabra que dijera ahora no haría más que echar leña al fuego. Amaury se revolvió por la habitación sin dejar de gritar acusaciones. A su patrón, al gobierno que no se preocupa por la gente corriente, a ese Osvaldo que exige un dinero desorbitado, al destino, que una y otra vez le golpea en la llaga. Y este tipo se atreve a hablar de daños morales. ¡Moral! Probablemente tenga 3 de estos coches. Es el fin para mí. Es una sentencia. No puedo pagar. Me demandarán. Iré a la cárcel. ¿Y luego qué? ¿Qué pasará con nosotros? ¿Qué pasará con la casa? ¿El trabajo? Se detuvo frente a la ventana, mirando fijamente el cristal, tras el cual amanecía lentamente un nuevo día. Eloís se apoyó en la pared, sintiéndose totalmente impotente. Quería ayudar, pero no sabía cómo. ¿Ofrecer sus ahorros? Tenía algo ahorrado. Unos $2,000 para una emergencia. Pero se quedaba muy corta. ¿Pedir un préstamo? ¿A quién? A Tadeu. Pero él tampoco tenía tanto dinero. ¿A los padres de Amaury? Su padre murió hace tiempo. Su madre vivía de una pequeña pensión en el pueblo. Quizá deberíamos volver a hablar con ese tal Oswaldo, sugirió con cautela. Explicarle la situación, pedirle un plazo. Amaury se volvió, y había tanta rabia en sus ojos que Eloísa dio involuntariamente un paso atrás. ¿Estabas escuchando lo que te decía? Este hombre no es una persona con la que se pueda negociar. No me escucha. No le importan mis problemas. Quiere el dinero, eso es todo. Tiene que haber una manera de salir de esto. No, no hay salida. No lo entiendes. Estás sentado en tu escuela, trabajando con papeleo, con niños, con padres. No sabes cómo es la vida real. No sabes lo que es que te pongan contra la pared y te digan que pagues o vayas a la cárcel. Tú no sabes lo que es eso. Eloís se tragó el resentimiento que le subió a la garganta. No lo sabes. Otra vez lo mismo. Ella siempre no entendía algo. Siempre no era lo bastante buena, lo bastante inexperta, lo bastante fuerte. Se quedó en silencio, mirando a su marido, y por primera vez pensó que estaba cansada de aquellas interminables acusaciones. Necesito pensar,
murmuró a Maury, pasándose las palmas de las manos por la cara. Necesito encontrar la manera. Tal vez Roberto pueda ayudar. O Arielson. Puede que ellos tengan... No lo sé. Tengo que irme. Cogió las llaves del coche que había tirado sobre la mesa y se volvió hacia la puerta. ¿A dónde vas, Son? Preguntó Eloís. ¿A trabajar? ¿Qué trabajo? He dicho que estaba enferma. Ahora no tengo que trabajar. Tengo un problema que resolver. Salió dando otro portazo y la casa se quedó en silencio. Eloís permaneció de pie en medio del salón, mirando la puerta cerrada. Luego se dirigió lentamente a la cocina, se sirvió agua y se la bebió de un trago. Le temblaban las manos, el corazón le latía con fuerza. Se sentó en una silla y apoyó la cabeza en las manos. $10,000. Era un desastre. Aunque empaquetaran todo lo que tenían, aunque vendieran algunas de sus pertenencias, seguiría sin ser suficiente. ¿Y si realmente demandaban a Maury? ¿Y si iba a la cárcel? Eloísa intentó imaginar cómo sería vivir sola, sin su sueldo, por pequeño que fuera, para pagar las facturas, la hipoteca de la casa. ¿Podría soportarlo? Probablemente sí, pero sería duro, muy duro. Levantó la cabeza y miró el reloj. Las 8:30, hora de prepararse para ir a trabajar. Eloísa se levantó, fue al baño, se lavó la cara con agua fría, se peinó, se puso una blusa y una falda estrictas. Miró su reflejo en el espejo y trató de encontrar en él una pizca de confianza. No lo consiguió, pero fue a trabajar de todos modos, porque eso era lo único que sabía hacer bien, mantenerse firme cuando las cosas se desmoronaban. El día en la escuela comenzó con una reunión. El director, un hombre de pelo gris, ojos cansados y una carpeta siempre bajo el brazo, había reunido a todos los directores y profesores titulares para discutir los resultados de la última inspección del Departamento de Educación del distrito. Eloísa estaba sentada en la sala de conferencias, tomando notas, asintiendo, haciendo preguntas, sin que nadie se diera cuenta de que en su interior se estaba desatando un infierno. Eso se le daba bien, aparentar calma, serenidad, profesionalidad, incluso cuando las cosas se desmoronaban por dentro. La inspección había sido un éxito. El colegio había recibido buenas notas y el director había dado las gracias personalmente a Eloís por organizar el papeleo y controlar la asistencia. Dijo que ella era la columna vertebral de la escuela, que no podrían haberlo hecho sin ella. Los compañeros aplaudieron y Eloís sonrió, dio las gracias, dijo algo modesto sobre el trabajo en equipo. Y luego volvió a su despacho. Cerró la puerta, se sentó en su escritorio y sintió que las náuseas le subían por dentro. Sacó el teléfono y miró la pantalla. Ningún mensaje de Amaury, ni llamadas ni mensajes. Había desaparecido, como siempre hacía en los momentos de crisis, dejándola sola para lidiar con las secuelas. Eloísa volvió a guardar el teléfono en el bolso. Cogió la carpeta de archivos y empezó a revisar. Pero las letras se desdibujaban ante sus ojos. Los números no cuadraban en las tablas, y se dio cuenta de que hoy no podría trabajar. A la hora de comer se había recuperado un poco. Comió en la sala de profesores. Habló con sus compañeros de cosas cotidianas. El tiempo, los nuevos libros de texto, el hecho de que la cocina de la cantina se había vuelto a estropear. Luego volvió al despacho y recibió a los padres que habían venido a ver cómo le iba a su hija en matemáticas. Les explicó, les enseñó sus notas, les dio sus recomendaciones. Era lo de siempre, todo mecánico. Después de clase, cuando el colegio empezó a vaciarse, Eloís no se fue. Normalmente se iba enseguida, corriendo a casa para tener tiempo de preparar la cena, de poner las cosas en orden. Pero esta noche no tenía ganas de volver a casa. No tenía ganas de irse a casa. Amaury la esperaba allí, con su pánico, sus acusaciones, sus problemas, que seguramente descargaría sobre ella. Y Eloísa no estaba segura de poder soportar otra rabieta suya. Se quedó en el estudio, sacó las carpetas con los planes para el mes siguiente y empezó a comprobar el calendario de exámenes. Este trabajo podría hacerse mañana, pasado mañana o la semana que viene. Pero lo hacía ahora, porque así tenía una excusa para no volver a casa. Revisó cada clase, cada asignatura, comprobó fechas, hizo correcciones. El tiempo pasaba lentamente. La ventana se oscurecía. La escuela estaba cada vez más silenciosa. A las 6 de la tarde, el técnico de Joseph llamó y preguntó si Eloís
Había olvidado que era hora de cerrar la escuela. Eloís respondió que ya se iba. Recogió sus cosas y apagó las luces. Caminó por los pasillos vacíos, donde resonaban sus pasos, y pensó que el trabajo era el único lugar donde se sentía necesaria, donde la valoraban, donde significaba algo. Y en casa solo era una sombra que cocinaba, limpiaba y se callaba cuando le gritaban. Eloís subió al coche, arrancó el motor, pero no condujo. Se sentó a mirar el cielo que se oscurecía, las luces de la ciudad que empezaban a encenderse una a una. Pensó en marcharse, a alguna parte, a otra ciudad, a otra vida, para empezar de nuevo, sin Amaury, sin sus problemas, sin la eterna culpa de no ser lo bastante bueno, de no comprender lo suficiente, de no ser lo bastante paciente. Pero ella sabía que no se iría, porque ella no era del tipo que huye. Ella es de las que se quedan y aguantan y esperan que algún día las cosas mejoren. Aunque esa esperanza era cada día menor, Eloís suspiró, encendió los faros y condujo de vuelta a casa. Despacio, tomándose su tiempo, como si estuviera retrasando lo inevitable. Las calles estaban atestadas de tráfico vespertino, los coches circulaban a toda velocidad, y ella se alegraba de ello. Cuanto más tardara, más tarde llegaría a casa. Más tarde tendría que enfrentarse de nuevo a la realidad, que cada día era más dura. Cuando por fin aparcó delante de su casa, eran casi las 7 de la tarde. Las luces de la casa estaban encendidas, lo que significaba que Amaury estaba dentro. Eloísa salió del coche, cerró la puerta y caminó despacio hasta el porche. Se detuvo en el umbral y puso la mano en el pomo. Dentro había silencio. Demasiado. Entró y vio a Amaury en el sofá. Estaba sentado mirando el teléfono, con el rostro adusto, tenso. ¿Has comido?, preguntó Eloísa, dejando la bolsa en el suelo. No, prepararé algo. No lo hagas, no quiero. Eloís fue a la cocina, sacó de la nevera el resto de la cena de anoche y la calentó en el microondas. Se sentó a la mesa y comió en silencio, sin apetito. Amaury no salió del salón. No le preguntó cómo estaba. No dijo ni una palabra. Y Eloísa se dio cuenta de que a partir de ahora sería así todos los días. El silencio, la tensión, la anticipación del desastre. Hasta que pasaron 3 días. Hasta que Oswaldo Castro viniera por su dinero. Y entonces empezaría algo aún peor. Lavó los platos, limpió la mesa, apagó la luz de la cocina. Pasó por delante del salón sin mirar a Amaury. Se dirigió al dormitorio. Se metió en la cama, se tapó con una manta y cerró los ojos. Permaneció a oscuras durante largo rato, escuchando la televisión en la pared, el tic-tac del reloj, el zumbido del frigorífico. Y pensó en el hecho de que la vida a veces te arrincona de tal manera que no entiendes dónde está la salida. Y lo único que puedes hacer es esperar. Esperar y confiar en que la mañana traiga alguna solución, aunque ya quedaban pocas esperanzas. El día transcurrió en un extraño aturdimiento. Eloís se levantó temprano como de costumbre. Hizo café, se preparó para ir a trabajar. Amaury estaba dormido en el sofá. Al parecer, nunca había llegado al dormitorio. Ella no lo despertó. Salió tranquilamente de casa, cerró la puerta y se dirigió a la escuela. Durante todo el día trató de no pensar en lo que pasaba en casa. En Amaury buscando dinero que no tenía ni quería tener. Intentó concentrarse en su trabajo, en sus alumnos, en sus trabajos, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al problema, como una lengua a un diente dolorido. Cuando llegó a casa por la tarde, Amaury ya no estaba. Había silencio en casa, el silencio vacío y monótono de los edificios abandonados. Eloísa recorrió las habitaciones, comprobando si había dejado alguna nota, pero no encontró nada. Su teléfono no estaba disponible, así que no llamó. Solo dio por sentado que estaba ahí fuera, en alguna parte, buscando una salida que no encontraría. Hacia las 8 de la tarde, por fin sonó el teléfono. Eloís cogió el auricular, vio el nombre de su marido en la pantalla. «Diga, soy yo». La voz de Amaury era firme, incluso demasiado firme, despreocupada. «Hoy llegaré tarde. He quedado con Roberto y estamos hablando de dónde podemos conseguir dinero. Quizá él conozca a alguien que pueda prestármelo. No sé cuánto tardaré. Volveré tarde. No me esperes». Eloísa escuchó su tono tranquilo y se dio cuenta de que mentía. No sabía en qué mentía, pero lo notaba en cada palabra.
Demasiado suave, demasiado ensayado. De acuerdo, respondió ella brevemente. Ten cuidado. Sí. Eloís se quedó con el teléfono en la mano, mirando al vacío. Luego se dirigió lentamente a la cocina, sacó las sobras de pollo y arroz de la nevera y las calentó en el microondas. Se sentó a la mesa y comió sin apetito, mirando por la ventana, donde anochecía. Una bandada de pájaros pasó volando junto a la ventana, buscando un lugar donde dormir. A lo lejos, un perro ladraba. Una tarde normal en una ciudad normal. Pero por dentro, Eloísa no era nada corriente. Después de cenar, lavó los platos, limpió la mesa, recorrió la casa con la fregona. Las tareas domésticas siempre eran tranquilizadoras. Movimientos monótonos, resultados predecibles. Ordenó el salón, dobló los periódicos que Amaury había esparcido por el sofá, quitó el polvo de las estanterías. Luego encendía la televisión. Algunas caras parpadearon en la pantalla. Sonaron voces, pero Eloísa no las oyó. Miraba sin ver, pensando en sus propios pensamientos, en la conversación con Dalila, en la mujer de la blusa roja de la gasolinera, en cómo se había reído a Maury demasiado cerca de ella. Eloísa no se había permitido especular antes, pero ahora, en el silencio de la casa vacía, los pensamientos se iban formando. Había tenido a alguien. Quizá hacía mucho tiempo. Tal vez hace poco, pero la hay. Extrañamente, el pensamiento no causó ningún dolor. Ni celos, ni ira, ni resentimiento. Solo una indiferencia ensordecedora, como la fatiga. Tal vez estaba demasiado cansada para sentir. Demasiados años intentando aferrarse a un matrimonio que se había desmoronado. Y ahora que solo quedaba un puñado de polvo, simplemente no tenía fuerzas para apretar más el puño. Hacia las 10 de la noche, Eloísa apagó la televisión, se duchó y se puso el camisón. Se fue a la cama con un libro, una vieja novela que releía por tercera vez. Leía mecánicamente, sin meterse en la historia, limitándose a seguir las líneas con los ojos. A las 11 sus ojos empezaron a caer. El libro se le cayó de las manos y Eloísa se sumió en un sueño intranquilo. Se despertó bruscamente con el sonido del teléfono. Un timbre largo e insistente cortó el silencio de la noche. Eloís se levantó de un tirón, cogió el teléfono de la mesilla y miró la pantalla. La 1 de la madrugada. Un número desconocido. Frunció el ceño y pulsó el botón verde. Diga. Hola. La voz era femenina, joven, con una entonación extraña, desafiante, casi burlona. Soy Janaína. Eloís se quedó paralizada, sin comprender. El nombre no le decía nada. Lo siento, no la conozco. ¿Se ha equivocado de número? La mujer al otro lado se rió, breve y aguda. No se ha equivocado. Te llamo a propósito. Solo quiero que sepa con quién está tratando. Su marido está en mi casa ahora mismo. Celebramos mi cumpleaños y se quedará hasta mañana. Puede que incluso más. Eloy sintió que algo en su interior se hacía añicos. El silencio. El vacío. Entonces, despacio, muy despacio, empezó a darse cuenta. Esa mujer, la misma mujer que Dalila había visto, la amante de Amaury. Ella llama aquí, a su casa, a la 1 de la mañana para... ¿Qué? ¿Humillar? ¿Insultar? ¿Para reclamar derechos? Eloísa se sentó en la cama y encendió la luz nocturna. La luz caía sobre las paredes blancas, sobre cosas familiares. Una cómoda, un espejo, una silla con ropa. Todo estaba en su sitio, pero de repente la realidad se volvió irreal, como si estuviera mirando el mundo a través de un cristal empañado. ¿Me oyes? La voz de Janaína se hizo más fuerte, más segura. He dicho que tengo a tu marido. Estamos juntos. Él me eligió a mí, ¿entiendes? No a ti, a mí. Así que no tienes que esperarle esta noche. No tienes que esperarle en absoluto. Eloís escuchó, y algo frío y distante surgió dentro de ella. Esperó a que brotaran las lágrimas, las ganas de gritar, de golpear los platos, de exigir una explicación. Pero no ocurrió nada. Solo calma, una calma extraña, casi aterradora. Ya veo, dijo en voz baja uniforme. Gracias por hacérmelo saber. Janaína debía de esperar otra reacción. Hubo una pausa. ¿Qué? ¿Gracias? ¿Entiendes siquiera lo que te estoy diciendo? Lo entiendo. Eloís se apoyó en el cabecero de la cama y miró por la ventana, donde la oscuridad se cernía tras el cristal.
Me estás diciendo que tienes a mi marido, que estáis juntos. Lo entiendo. ¿Es eso? La voz de Yanaína se hizo más aguda, irritada. No vas a llorar. No te pondrás histérica. Tú solo. Gracias. Eloís suspiró. ¿Qué esperabas? ¿Que te rogara que me lo devolvieras? ¿Amenazar? ¿Gritar? ¿Por qué? Si lo quieres, puedes tenerlo para siempre. No me importa. Ahora había silencio, un silencio largo y aturdido. Eloís continuó, con voz tranquila, casi indiferente. Solo quiero advertirte, si vas a hacer algún tipo de futuro con él, hay algo que deberías saber. Está endeudado, $10,000. Tuvo un accidente, destrozó el coche de otro y el dueño quiere una indemnización. Amaury no tiene esa cantidad de dinero, nada de nada, y si no paga en los próximos días, se enfrenta a los tribunales y posiblemente a la cárcel. Así que si estás planeando un futuro con él, es mejor que sepas en lo que te estás metiendo. Deudas, problemas con la ley, una vida de insatisfacción. Eso es cosa tuya ahora, si lo quieres. Eloísa hablaba despacio, con claridad, y con cada palabra sentía que algo en su interior se deshacía. Algún nudo apretado que había atado durante años se aflojó de repente. Se deshizo. Estaba diciendo la verdad. Solo la verdad, sin ambajes, sin tratar de ocultar ni embellecer nada. Y era liberador. Volvió a haber silencio al otro lado. Luego la voz de Yanaína, no tan segura, confusa. ¿Qué? ¿Qué deuda? ¿10,000? Exacto, confirmó Eloísa. No te lo ha dicho. Qué extraño. Pero supongo que hay muchas cosas que no te cuenta. Bueno, ahora ya lo sabes. Que pases una buena noche. Eloís pulsó el botón rojo y cortó la llamada. Dejó el teléfono en la mesilla y se recostó contra las almohadas. El corazón le latía con fuerza y le temblaban las manos. Pero no de miedo ni de dolor. Era otra cosa. La sensación de que acababa de hacer algo importante. Algo que nunca había hecho antes. Defenderse a sí misma. No se cayó. No se tragó su resentimiento. No intentó mantener una apariencia de bienestar. Simplemente dijo las cosas como son. Se sentó en la cama y se rodeó las rodillas con los brazos. El teléfono estaba a su lado, oscuro y en silencio. Eloís lo miró fijamente e intentó averiguar cómo se sentía. Alivio, miedo, ira, nada de eso. Solo vacío. Un vacío frío y profundo en el que no había esperanza ni desesperación. Solo vacío. Debieron pasar unos 10 minutos hasta que volvió a coger el teléfono. Miró la pantalla, hojeó sus contactos. Se detuvo en el nombre de Tadeu. Se detuvo un momento. Es la 1 de la madrugada. Estaba dormido. ¿Pero a quién más podía llamar? ¿A Dalila? No, su amiga probablemente gritaría, aconsejándole que echara a Mauri inmediatamente para provocar un escándalo. Eloís no quería un escándalo. Solo quería hablar con alguien que no diera consejos, que no juzgara. Tadeu era exactamente eso. Marcó su número. Largos pitidos. 1, 2, 3. Luego una voz somnolienta. ¿Hola? ¿Eloísa? ¿Qué te pasa? Siento despertarte tan tarde, comenzó con voz temblorosa. Necesito hablar contigo. ¿Puedes? Sí, claro. Dame un segundo. Eloísa oyó crujidos, la cama crujir, y luego la voz de Tadeu, más alerta. Estoy aquí, dímelo. Y contó, sobre la llamada de Janaína, sobre lo que había dicho, sobre su respuesta, sobre la deuda que había mencionado. Lo contó con calma, casi monótonamente, como si estuviera leyendo un libro de texto. Tadeu la escuchó sin interrumpirla, y cuando terminó, guardó silencio unos segundos. ¿De verdad había dicho eso la mujer? ¿Que tenía marido? Sí, eso es exactamente lo que dijo. Quería humillarme, hacerme llorar, supongo. No sé qué esperaba. Ciertamente no lo que le dije. Tadeu suspiró. Me gustaría decir que estoy sorprendido, pero no puedo. Amaury siempre ha sido así. Egoísta. Todo sobre sí mismo. Siento decir eso de mi hermano, pero es verdad. Lo sé, dijo Eloís en voz baja. Lo sé desde hace mucho tiempo, solo que no quería admitirlo. Tadeu guardó silencio. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Eloísa miró la oscuridad fuera de la ventana. No lo sé, sinceramente no lo sé. Solo temer mañana. Cuando vuelva, que Yanaína probablemente le dirá lo que dije,
Y vendrá furioso, gritando, culpándome de todo. Tal vez, no lo sé, podría ser agresivo. No sé lo que hará. ¿Crees que podría levantar la mano contra ti? La voz de Tadeu se volvió dura. Antes no, pero ahora, ¿está tan enfadado por dentro? Tanto resentimiento. Y esta deuda, esta Yanaína, tengo miedo de que estalle. Tadeu se quedó callado un momento. Luego dijo con firmeza. Estaré allí. Por la mañana, a eso de las 8. Estaré allí cuando vuelva. No quiero que estés sola. ¿Estás segura? Tienes trabajo que hacer. No me importa el trabajo. Tú eres más importante. Estaré allí, Eloís. Y no te preocupes. Si intenta algo, lo detendré. Es mi hermano. Pero hay cosas que no perdonaré. Ni siquiera a él. Eloís sintió algo cálido en su interior. Gratitud. Alivio. No está sola. Hay alguien a su lado. Gracias, susurró. Gracias, Tadeu. De nada. Trata de dormir un poco. Mañana será un día duro, pero lo superarás. Sé que lo harás. Se despidieron y Eloís volvió a dejar el teléfono en la mesilla. Se tumbó, se subió la manta hasta la barbilla y cerró los ojos. Pero el sueño no llegaba. Se quedó a oscuras, escuchando el tic-tac del reloj de pared, el crujido de la casa que se enfriaba tras el calor del día, el sonido de un coche que pasaba a lo lejos. Pensó en el hecho de que mañana su vida podría dar un giro definitivo, que el matrimonio que había pasado tantos años intentando salvar se desmoronaría finalmente, sin dejar más que fragmentos. Y extrañamente, la idea ya no la asustaba. Tal vez porque hacía tiempo que no quedaba nada en su interior. Vacío, solo vacío. Hacia las 3 de la madrugada se durmió, pero fue un sueño superficial, lleno de sueños fragmentarios. Soñó que caminaba por un largo pasillo en el que las puertas de ambos lados estaban cerradas y no encontraba la salida. Soñó que estaba de pie en medio de una cocina inundada y que el agua no paraba de entrar y salir y se daba cuenta de que no podía detener el flujo. Sueña que está sentada en un pupitre de una escuela vacía, que reina el silencio y que está sola en todo el enorme edificio. Se despierta con los primeros rayos de sol que entran por una rendija de las cortinas. Al otro lado de la ventana empezaba un nuevo día. Eloísa se levanta, va al cuarto de baño y se lava la cara con agua fría. Miró su reflejo en el espejo. Cara pálida, ojeras, mechones de pelo gris. Parecía mayor de sus 38 años. Mayor y rota. Pero en su interior, en algún lugar profundo, algo nuevo se estaba gestando. No era esperanza, ni fe, solo determinación. Pase lo que pase hoy, ella puede manejarlo, porque no tenía otra opción. Eloís se vistió, fue a la cocina y puso el café. Puso la radio. Sonaba una música alegre, incompatible con su estado de ánimo, pero no la apagó. Dejó que sonara. Que al menos algo le recordara que la vida sigue, aunque parezca que el mundo se derrumba. Hacia las 8:30, la camioneta de Tadeu se detuvo en el portal. Eloísa lo recibió en la puerta y él entró con un termo en las manos. Traía café, fuerte, fresco. Creo que lo vamos a necesitar. Se sentaron a la mesa de la cocina. Sirvieron café en tazas. Tadeu guardó silencio y Eloísa agradeció aquel silencio. No hacían falta palabras. No hacía falta consuelo ni consejo. El mero hecho de tenerlo cerca ya le daba fuerzas. ¿Cuándo crees que volverá?, preguntó Tadeu al cabo de unos minutos. Eloísa se encogió de hombros. No lo sé. Quizá por la mañana. Quizá por la tarde. Puede que no vuelva. Volverá, dijo Tadeu con seguridad. La gente como él siempre vuelve, porque necesitan a alguien a quien culpar. Alguien a quien culpar de todos sus problemas. Eloísa se terminó el café y dejó la taza sobre la mesa. Estoy harta de que me culpen, Tadeu. Estoy cansada de eso más que de cualquier otra cosa. Cansada de sentirme inútil, equivocada, insuficiente. Hice todo lo que pude. Todo. Pero nunca fue suficiente. Tadeu le cubrió la mano con la palma. No es culpa tuya. ¿Me oyes? No es tu culpa. Es su problema, sus elecciones, sus errores, no tuyos. Eloísa sintió, aunque no estaba segura de creer aquellas palabras. Años de convivencia con Amaury le habían enseñado a culparse de todo. Se había convertido en un hábito del que no era fácil librarse. Llevaban más de 1 hora sentadas en la cocina.
El café de sus tazas hacía tiempo que se había enfriado, pero ni Eloísa ni Tadeu se levantaron para servirse otro. Se quedaron sentados en silencio, cada uno pensando en otra cosa. Al otro lado de la ventana, la mañana era brillante y calurosa, y prometía otro día sofocante. El gallo de un vecino cantaba con la persistencia de un juguete al que se le ha dado cuerda, y a lo lejos pasaba un camión traqueteando sobre los baches. Los sonidos habituales de una mañana cualquiera. Pero dentro de la casa había una expectación, pesada e ineludible, como un nubarrón antes de una tormenta. Eloís se sentó con ambas manos alrededor de su taza, aunque el café estaba frío. Miró por la ventana, al patio donde el viejo árbol de mango dejaba caer sus hojas sobre la hierba marchita. Pensó en lo extraña que era la vida. Anoche seguía intentando aferrarse a la ilusión de la familia, al fantasma del matrimonio. Y esta mañana estaba sentada esperando a que ese fantasma se disipara por fin. Y lo extraño era que no sentía miedo, ni dolor, ni arrepentimiento. Solo fatiga, un cansancio profundo y penetrante, como el que se siente después de una larga enfermedad. Tadeu estaba sentado enfrente, con los codos apoyados en la mesa y las manos juntas. No dijo ni una palabra de consuelo, no intentó distraer con una conversación. Simplemente estaba allí, y eso era suficiente. Eloísa pensó que si Amaury se hubiera parecido en algo a su hermano, sus vidas habrían sido diferentes. Pero Amaury no lo era, y nunca lo sería. El reloj de pared marcaba las 10 menos 15 cuando oyeron el ruido de un coche en la puerta. El motor funcionaba con brusquedad, de forma intermitente. El viejo coche de Amaury apenas respiraba después del accidente. Eloísa se enderezó, tensa. Tadeu le dirigió una rápida mirada, asintió con la cabeza y dijo: «Estaré bien, estoy aquí para ti». El coche se detuvo. La puerta se cerró de golpe, la verja crujió al abrirse, y unos pasos pesados atravesaron el patio. La puerta principal se abrió con tal fuerza que el cristal tembló. Amaury entró volando en la casa, y Eloísa retrocedió involuntariamente. Tenía un aspecto horrible. Tenía la cara arrugada e hinchada, los ojos enrojecidos, como si hubiera pasado la noche en vela o llorando, o quizá ambas cosas. Tenía la ropa arrugada, la camisa medio fuera del pantalón y un moratón oscuro en la mejilla. Se detuvo en el umbral de la cocina, respirando con dificultad, y su mirada se posó en Eloís. Había tanto odio en aquella mirada que ella se apartó instintivamente de la mesa. «¿Qué le has dicho?», gritó desde la puerta con la voz entrecortada. «¿Qué le has dicho?». Eloís se quedó callada, mirándole fijamente. Amaury se adelantó y golpeó con el puño el marco de la puerta. «Me ha echado. ¿Lo entiendes? Me ha echado. Dijo que no iba a meterse con un pobre endeudado, que no me quería, que no quería nada con un perdedor que no podía pagar sus cuentas». Respiraba con frecuencia. Casi jadeaba, y Eloísa vio cómo se le estremecían los hombros y apretaba los puños. Tadeu se levantó silenciosamente de la silla. Se arrimó a la pared, pero Amaury aún no reparaba en él. Toda su cólera se dirigía a su mujer. «Lo has estropeado todo», continuó paseándose por la cocina. «Tenía una oportunidad, la oportunidad de empezar de nuevo, con un hombre que me comprendiera, que me apreciara. No como tú, con tu eterno silencio, con tu mirada juzgadora. Y lo arruinaste todo, a propósito, por venganza». Eloísa habló por fin, con voz tranquila pero firme. «Yo no he destruido nada a Mauri. Solo dije la verdad, que tenías deudas, que te enfrentabas a un juicio. Esa es la verdad, ¿no?». Amaury se volvió hacia ella con el rostro contorsionado. «Es la verdad. Le dijiste la verdad para que me diera la espalda, para que me quedara solo, para que me quedara atrapada aquí, contigo, en esta vida miserable. Patética». Eloy se sintió hervir en su interior algo que había reprimido durante años. «¿Llamas patética a nuestra vida?». Puede que haya llegado a serlo, pero no fue culpa mía. Yo trabajaba, mantuve esta casa, intenté hacer lo que pude para que nos fuera bien. ¿Y tú? Todo lo que hiciste fue quejarte, de tu trabajo, de tus jefes, de tu sueldo, de tu vida. Culpabas a todos los que te rodeaban, pero nunca te mirabas a ti mismo. Amaury dio un paso hacia ella y Eloísa vio algo peligroso en sus ojos. «Cállate, cállate ya. No tienes derecho a juzgarme.
No sabes lo que es trabajar duro y recibir una miseria. No sabes lo que es sentirse fracasada todos los días. Sé lo que es vivir con un hombre que engaña, dijo Eloís, levantándose de la silla. Ah, sé lo que es oír por la noche la llamada de una amante que quiere humillarme. Sé lo que es sentirme indeseada en mi propia casa. Dio un paso hacia él, con la voz endurecida, acerada. ¿Cómo has podido, Amaury? ¿Cómo has podido hacer esto? Hemos vivido juntos tantos años. He intentado apoyarte, comprenderte, tolerar tus crisis, tus acusaciones. ¿Y qué hiciste? Tomaste una amante, me mentiste, fuiste con ella y me dijiste que ibas con tus amigos. E incluso ahora, cuando todo ha salido a la luz, no sientes ni una pizca de vergüenza. Estás enfadado conmigo por arruinar tus planes. Amaury escuchó, y la expresión de su rostro cambió de enfado a confusión, de confusión a enfado de nuevo. Luego soltó una carcajada, corta, malvada, sin una gota de alegría. ¿Vergüenza? ¿Quieres que me avergüence? ¿No te da vergüenza? Tienes tanta razón, eres tan virtuoso, sentado en tu escuela, enseñando a todos, controlando a todos. ¿Y en casa? En casa, eres fría, aburrida. Es imposible vivir contigo, ¿sabes? Imposible. Succionas toda la vida de un hombre con tu silencio, tu corrección. Cada palabra era como una bofetada. Eloís se puso de pie, y algo en su interior se apretó, pero no se permitió retroceder. Ahora no, no después de todo. Si estabas tan descontenta conmigo, ¿por qué no te fuiste antes? Preguntó en voz baja. ¿Por qué no me dijiste directamente que querías el divorcio? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué hiciste de nuestras vidas un infierno? Amaury abrió la boca para responder, pero entonces habló Tadeu. Estaba de pie contra la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho, y su voz era tranquila pero fría como el hielo. «Basta». Amaury se sobresaltó y se dio la vuelta. Fue entonces cuando se fijó en su hermano. Su rostro se contorsionó de sorpresa por un momento, y luego volvió a enfadarse. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?» «Proteger a Eloísa de ti», respondió Tadeu con sencillez, «porque ahora mismo estás fuera de control, y no voy a dejar que le hagas daño». Amaury resopló. ¿Hacerle daño? ¿Crees que soy un criminal? Solo quiero hablar con mi mujer. ¿Hablar? Tadeu dio un paso adelante, y Eloísa notó que sus hombros se tensaban. Tú no hablas. Gritas, acusas, insultas. Actúas como el último cobarde que no sabe admitir sus errores. Amaury se encolerizó. Eres mi hermano. Se supone que estás de mi lado. Estoy del lado del que tiene razón, dijo Tadeu con calma. Y tú no tienes razón, Amaury. Engañaste a tu mujer. Mentiste. La culpaste de todos tus problemas. E incluso ahora que todo ha salido a la luz, no puedes admitir que te equivocaste. Sigues atacándola como si fuera su culpa que tu amante te dejara. «Lo ha estropeado todo», gritó Amaury, volviéndose hacia Eloís. «Si no hubiera dicho nada de la deuda, Janaína no me habría echado. Habríamos estado juntos». «¿Y qué?» Eloísa lo miró, y en su mirada solo había desprecio. «¿Creías que debería haberme callado? ¿Hacer la vista gorda ante tu infidelidad? ¿Dejarte ir con otra mujer sin decirle la verdad? ¿Por qué debería protegerte, Amaury? ¿Después de todo lo que has hecho?» Amaury se calló, respirando agitadamente. Eloísa pudo ver las sombras que recorrían su rostro. Ira, resentimiento, confusión. Entonces volvió a hablar con voz más tranquila, pero no menos venenosa. «Siempre has sido así. Así, impregnable. Te creías mejor que los demás, que eras más listo, más honorable. Y yo siempre fui un perdedor para ti, ¿no? Un obrero ferroviario indigno de tu preciado amor». «Nunca pensé eso», dijo Eloís en voz baja. «Jamás. Te he querido. He intentado ser una buena esposa, pero tú mismo mataste todo lo que había entre nosotros. Lo mataste con tu resentimiento, tu ira, tus acusaciones. Y ahora me culpas a mí». Amaury se quedó allí, apretando y aflojando los puños, y Eloísa vio las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Pero no sintió compasión. No sintió nada. Solo vacío. «Eres aburrido», le espetó. «Fría. Es imposible vivir contigo». Janaína era diferente. Ella reía, se divertía, vivía de verdad. Tú solo existes.
Eres como un ratón gris que solo sabe trabajar y callar. Las palabras se sucedían, cada una más dolorosa que la anterior. Eloísa se quedó de pie, y en su interior se levantó una oleada de dolor que había reprimido durante tantos años. Pero no se echó atrás. No lloró. Se quedó allí, mirando al hombre que había sido su marido, pero que ahora era un extraño, malvado, patético. Tadeu se quedó callado, escuchando. Entonces, cuando Amaury se calló, recuperando el aliento, dio un paso adelante. Despacio, sin prisa, se detuvo delante de su hermano y le dio una bofetada. Agudo, corto, duro. El sonido del golpe resonó en la cocina como un disparo. Amaury se tambaleó hacia atrás, agarrándose la mejilla, mirando a Tadeu con aire aturdido. ¿Qué? Cállate, dijo Tadeu con calma. Cállate y escucha. Te has pasado de la raya. Has insultado a una mujer que soportó tus payasadas, tus desplantes, tu ingratitud durante tantos años. La engañaste y luego te atreves a acusarla de arruinarte la vida. Eres patético, Amaury. Patético y egoísta. Y no quiero oír ni una palabra más de tu boca. Amaury abrió la boca para objetar, pero Tadeu se acercó aún más, y algo en su mirada hizo callar a su hermano. Recoge tus cosas, dijo Tadeu en voz baja, pero de un modo que hacía que cada palabra sonara como una frase. Ahora mismo. Recoge tus cosas y sal de esta casa. Ahora mismo. Amaury parpadeó y sacudió la cabeza. ¿Qué? Esta es mi casa. Yo no me voy. Sí, te irás. Tadeu no levantó la voz, pero había acero en ella. Porque si te quedas, yo mismo te echaré por la puerta. Y me da igual que seas mi hermano. No te mereces a esta mujer. No te mereces esta casa. Vete de aquí. Amaury miró a Eloísa como buscando apoyo, pero ella permaneció en silencio, de pie junto a la mesa con los brazos cruzados sobre el pecho. Entonces desvió la mirada hacia Tadeu, y algo en su rostro se quebró. Se dio cuenta de que era inútil discutir, que Tadeu no bromeaba, que esta noche se iría de verdad de esta casa. De acuerdo, resolló secándose la cara con la manga. De acuerdo, me iré. Pero te arrepentirás, Eloísa. Te arrepentirás de haberme hecho esto. Encontraré la forma de pagarle a ese Oswald. Conseguiré un trabajo mejor. Empezaré una nueva vida. Y tú te quedarás aquí sola en esta casa, vieja e inútil. Ya lo verás. Se dio la vuelta y entró en el dormitorio. Eloísa le oyó abrir el armario, meter cosas en una bolsa, maldecir entre dientes. Tadeu se acercó a ella, le puso una mano en el hombro. ¿Estás bien? Eloísa sintió, aunque todo su interior temblaba. Sí, gracias por estar aquí. Unos minutos más tarde, Amaury salió del dormitorio con una bolsa de peluche al hombro. Tenía el rostro sombrío y los ojos encendidos de ira. Se dirigió a la puerta, se detuvo en el umbral y se dio la vuelta. Os arrepentiréis los dos, dijo. Los dos. Dio un portazo y se marchó. Eloísa oyó cómo arrancaba el coche, cómo se alejaba de la puerta, cómo el motor sonaba cada vez más bajo hasta desaparecer por completo. El silencio se apoderó de la casa, un silencio real y profundo, como hacía años que no había aquí. Eloísa se hundió en una silla y puso las manos sobre la mesa. Tadeu se sentó frente a ella y le sirvió el resto del café frío del termo. Gracias, dijo en voz baja, con voz temblorosa. Gracias, Tadeu. Si no fuera por ti, no sé qué habría. No lo hagas, la interrumpió. Podrías haberlo hecho tú sola. Eres más fuerte de lo que crees. Eloís negó con la cabeza. No lo sé, no me siento fuerte. Deberías, dijo Tadeu mirándola a los ojos. Has soportado años de convivencia con un hombre que no te apreciaba. Aguantaste cuando cualquier otra persona se habría roto hace tiempo. Eres fuerte, Eloísa. Solo que hace tiempo que no te permites verlo. Eloís sintió que las lágrimas le llegaban a la garganta, pero no las dejó fluir. Ahora no. Aquí no. Dio un sorbo al café frío y miró por la ventana. El sol brillaba tras el cristal. Una rama de mango se mecía en el patio. Los pájaros revoloteaban de árbol en árbol. Un día cualquiera, pero para ella, el primer día de una nueva vida. ¿Qué pasará ahora?, preguntó sin dirigirse a nadie en particular. Solo una pregunta al vacío. Tadeu se encogió de hombros. No lo sé, pero seguro que será mejor de lo que era. Duro tal vez, solitario, pero honesto, sin mentiras, sin insultos,
sin culpas perpetuas. Eloís asintió. Él tenía razón. Había dificultades por delante, problemas económicos, trámites de divorcio, la necesidad de construir una nueva vida. Pero al menos ya no viviría en una casa donde cada día era como atravesar un campo de minas, donde cada palabra podía provocar una explosión, donde se sentía como una extraña en su propia vida. Permanecieron sentados en la cocina durante largo rato, en silencio, cada uno con sus propios pensamientos. Tadeu no tenía prisa por irse, y Eloísa agradeció su presencia. Por estar allí sin hacer preguntas, sin pedir consejos. Simplemente estaba allí sentado, y eso era suficiente. Hacia el mediodía, Tadeu se levantó. Tengo que irme, a trabajar, pero si necesitas algo, llámame. Cuando quieras, allí estaré. Lo sé. Eloís sonrió débilmente. Gracias. Le dio un breve abrazo fraternal de despedida. Luego salió, arrancó el camión y se marchó. Eloís se quedó sola en casa. Caminó por las habitaciones, donde aún permanecía el olor de Amaury, donde aún estaban tiradas sus cosas que no había tenido tiempo de recoger. El libro en la mesilla, el cargador del móvil, la chaqueta en el perchero del pasillo. Huellas de su presencia que pronto desaparecerían. Volvió a la cocina, abrió la ventana para que entrara aire fresco. Se sentó a la mesa, miró las tazas que Tadeu y ella habían dejado. Las lavó, limpió la mesa, ordenó. Luego sacó el móvil. Abrió los contactos. Encontró el nombre de Dalila. Marcó un mensaje. Amaury se ha ido. ¿Podemos vernos? La respuesta fue casi inmediata. Estoy de camino. Estaré allí en 20 minutos. Eloísa colgó el teléfono y volvió a mirar por la ventana. El sol estaba alto en el cielo. Las cigarras cantaban en el patio. El viento movía las cortinas. La casa estaba en silencio. Muy tranquila, sin tensiones ocultas, sin expectativas de escándalo, sin el eterno peso del descontento ajeno sobre los hombros. Eloís suspiró y pensó que probablemente le esperaba un futuro difícil. Mantener la casa sola, pagar las facturas, ocuparse de todo. Pero se las arreglaría, porque siempre lo había hecho, y porque ahora, por primera vez en años, viviría honestamente. Sin mentiras, sin fingir, sin intentar mantener una apariencia de felicidad que hacía tiempo que había desaparecido. Se levantó, caminó hacia el espejo del pasillo, miró su reflejo, un rostro cansado, mechas grises, ojeras, pero había algo nuevo en sus ojos, ni esperanza ni alegría, solo determinación, la voluntad de seguir adelante, paso a paso, día a día, en su nueva vida, sea lo que sea, y ese fue el comienzo.